Señor bendiga sus vidas, queridos hermanos y hermanas. Voy a invitarles a orar agradeciendo a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí reunidos en su nombre y para comenzar con la prédica de esta tarde. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta semana de actividades que nos ha permitido tener, Señor, y disfrutar como parte de una relación, Señor, con su persona. Y gracias, Padre, por esa bendición tan especial que nos ha dado. En esta noche, Padre, queremos pedir que usted siga hablando a nuestras vidas por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo, y que lo que quiere compartir, Señor, con nosotros podamos atesorarlo, Señor, podamos guardarlo en nuestros corazones. Y Padre, muy en especial, Señor, pido por cada hermano aquí presente, y si alguien más estará llegando, para que usted abra nuestros corazones y nuestra mente, que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas y podamos sacar alguna enseñanza para aplicar o para atesorar en nuestra vida, Señor, y poder reconocer algunas cosas, Padre, que son necesarias para la vida nuestra y de otras personas también. Y Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Por ahí, el día de hoy me gustaría estar compartiendo con ustedes una prédica que he titulado La naturaleza de una mujer. Había dado por ahí un título que era una madre, pero cambié un poquito para hacer ver de alguna manera la naturaleza que Dios ha dado a cada uno de nosotros. De hecho, pues de alguna forma entendemos que el hombre es diferente a la mujer, muy diferente en muchos aspectos. Ahorita quisiera, a lo largo de la prédica, espero que no sea muy larga porque tenemos por ahí parte del festejo el día de hoy, pero me gustaría compartir algunas cosas sobre nuestra vida, y en relación a ello, hermanos, algo que quisiera por ahí compartir es la naturaleza de una mujer. Basado un poquito, hermanos, aunque no voy a tocar Proverbios, lo puse porque de alguna forma el Proverbios capítulo número 31, versos del 10 al verso 31, nos ayuda a ver en algún sentido cómo es una mujer virtuosa o casi perfecta, una mujer que agrada a Dios. Y el capítulo 31 de Proverbios nos hace ver a esta mujer. Hoy estamos celebrando en algún sentido el Día de la Madre como iglesia, y en la Biblia hay muchos ejemplos de ello, aunque manifiesta el capítulo 31 de Proverbios tal vez la mujer modelo para cualquier mujer que se encuentra aquí o en cualquier otra congregación. Manifiesta cómo sería una mujer modelo. No solamente tenemos a la mujer virtuosa, hay varias mujeres dentro de la Biblia como Ana. Estaré tocando algo acerca de ella más adelante. Hablamos de una mujer llamada Jocabet, que también conocemos bastante bien por lo que encontramos en la palabra. Hablamos de mujeres como Loida, como Eunice. Hablamos de mujeres como María y otras más en algún sentido que me parece pueden dejar algunas enseñanzas para nuestra vida. Vuelvo a decir, no es un estudio exhaustivo de cada mujer en la Biblia. Son solamente 3 cualidades o características que ahorita estaré compartiendo contigo. Cuando hablamos acerca, hermanos, de la naturaleza, yo entiendo que la naturaleza de algo no se puede esconder por más que queramos. No sé cuántos de ustedes tienen tal vez en su casa plantado algún tipo de árbol frutal, pero cuando hablamos de un árbol frutal, cualquiera que éste sea, se supone que tiene una naturaleza y va a respetar la naturaleza que tiene, y conforme a la naturaleza el árbol se empieza a comportar. No sé mucho en relación tal vez a esto, pero puedo decirte lo que veo en algunos momentos. Normalmente, si tú tuvieras un manzano en casa, el manzano florea en alguna época del año, por ahí casi comenzando, para empezar a producir, y no va a producir más que puras manzanas, porque se supone que es la naturaleza de este árbol. Si tú tuvieras de alguna manera un limón, se supone que este da mucho más producción en el año, y no solamente en una temporada, sino es más constante, y se supone que un árbol de limón, ¿qué te dará? Limones. ¿Por qué razón? Porque es su naturaleza, hermanos. No podemos cambiar la naturaleza. Ahora, si alguien puede cambiar su naturaleza, dice la Escritura que solamente la naturaleza que se cambia es la naturaleza espiritual en nuestras vidas, para ir de lo que éramos a lo que Dios quiere que seamos cuando nos encontramos con Él y le conocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando pasamos a ser sus hijos, la naturaleza espiritual viene a cambiar, pero es lo único que cambia. Por más que tú tuvieras tal vez un árbol de limones y le pidieras a Dios que ese árbol te diera un fruto diferente, por más que quisieras, creo que Dios diría, no tiene sentido esto que tú quieres hacer, y el árbol va a producir lo que su naturaleza le implica que produzca.
Cuando hablamos de la naturaleza de la mujer, hermanos, es algo que voy a hablar un poquito. No voy a hablar exhaustivamente de todo, pero sí por lo menos de algunas cualidades que me parecen esenciales en la vida de una mujer, que precisamente le hacen ser parte de una mujer. Cualidades, hermanos, que no encontramos en un hombre, porque el hombre tiene una naturaleza diferente y esto le hace actuar, pensar y ser de una forma diferente a la mujer. La mujer en la Biblia juega un papel importante desde la creación hasta el primer siglo de nuestra era. Ahora, ¿por qué pongo desde la creación hasta el primer siglo de nuestra era? Porque es lo que tenemos en escritos bíblicos. Se supone que el libro de Génesis o el libro de Job, dependiendo cuál creas que sea el libro más antiguamente escrito, estamos hablando tal vez de unos 1500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente, según los estudiosos. ¿Y cuál es el último libro de la Biblia que se escribe, hermanos? Se supone que es Apocalipsis, o creemos que Apocalipsis o las cartas de Juan, que van más o menos de la mano. Estamos hablando del año 85 al año 95 después de Cristo. Es decir, desde el inicio, que sería Génesis, hasta el final, posiblemente, que estamos hablando de Apocalipsis, las mujeres que encontramos dentro de la Escritura desarrollan un papel importante dentro de la familia, dentro de la propia sociedad, dentro de alguna manera en el círculo donde se desarrolla en algún sentido. Por eso digo que cuando hablamos de la mujer, juega un papel importante desde la creación hasta el primer siglo. No quiero decir con esto que después del primer siglo la mujer no juegue un papel importante, solamente estoy citando a la Biblia. Pero si pudiéramos hablar ya después del primer siglo, no citaría la Biblia, pero sí citaría la historia. Y en la historia encontramos también grandes mujeres en algún momento que desarrollaron algo en su vida que les hizo dejar marcada la historia, una huella dentro de la historia, donde estas mujeres en algún sentido aparecen. Hasta hoy en día posiblemente estamos hablando, existen mujeres que han dejado huella dentro de la historia en la cual Dios nos permite estar viviendo. Cuando hablamos de esto, hermanos, lo que quisiera compartir contigo es solamente que quiero invitarte a ver la naturaleza de una mujer conforme a algunos pasajes bíblicos o algunos pasajes de la Escritura. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de una mujer? ¿Qué hace la mujer por sí misma, de forma natural, tal vez en ella? Y claro, debemos de entender algo, hermanos, para que la mujer pueda desarrollar mejor su función, al igual que el varón o al igual que el hijo, tiene que depender 100% de Dios en medio de cada circunstancia. No estoy hablando de manera independiente, pero sí puedo decirte que estas tres cualidades las vas a encontrar casi en cualquier mujer, porque me parece que es parte de la esencia de una mujer y son anhelos que ella tiene en su corazón o cosas que surgen de manera natural en ella. Si yo te preguntara, ¿qué hace una mujer? ¿Qué contestarías a esto? ¿O qué es una mujer? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Y ayuda idónea? ¿Alguien más? Madre, esposa, hija. Es decir, hay varias cosas, pero quiero enfocarme en algunas de ellas. Tal vez la pregunta no está del todo planteada correctamente, pero quiero ir contigo a ver por lo menos algunas cosas hablando acerca de la naturaleza de la mujer. La primera de ellos, hermanos, quiero invitarte a ir a un pasaje que se encuentra en Samuel capítulo número 1, versos del 4 al 8. Es un pasaje por ahí que esta semana que estuvimos teniendo un festejo con las hermanas de la iglesia, pude por ahí compartir un poquito. Hoy no quiero compartir lo mismo, pero sí quiero hablar de alguna manera de lo que encuentro en Primera de Samuel, capítulo número versos del 4 al 8. Me voy a permitir leerlo, hermanos, para obviar un poquito el tiempo, y te voy a pedir a aquel que lo vaya encontrando a buscarlo en la Escritura y seguirme con tu vista lo que estaré leyendo en Primera de Samuel, capítulo número 1, verso desde el 4 hasta el verso número 8. Número 1 dice por ahí el verso 4. Cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada día. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras?
¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dice por ahí la pregunta. Hasta ahí llego solamente, hermanos. Hay por lo menos 3 alusiones que en estos 4 o 5 versículos habla acerca de una cuestión. Se supone que Ana, ¿qué le faltaba, hermanos? ¿O qué es lo que ella quería? Un hijo. Yo quiero decirte que esto es la naturaleza de una mujer. Dios la creó con esa intención, y la mayoría de las mujeres en algún momento dado, excepto aquella que tal vez Dios le ha dado un don especial, que sería continencia, es decir, no necesitan ni casarse ni procrear tampoco, porque es plena sintiéndose así, pero la mayoría de las mujeres llegará a un punto en el que sucede esto, hermanos. Es madre por naturaleza, es decir, tiene en su corazón el deseo de ser mamá. Ahora, quiero decirte esto, ¿no? Si pusieras tal vez al hombre y a la mujer en este aspecto, el hombre, aunque puede tener el deseo de ser papá, de alguna manera encontramos más tendiente siempre a la mujer intentando ser madre, porque es parte de la naturaleza, y va a intentar proteger porque es algo que dentro de su propia naturaleza existe, hermanos. Y quiero decirte lo siguiente, la mujer fue diseñada para ser madre, y podemos constatarlo en la vida de varias mujeres en la Biblia, y un personaje especial es Ana. Aún en la cultura judía, cuando una mujer no podía concebir o no podía tener hijos, para ellos en el contexto judío, esto era una maldición que al parecer Dios no se había dignado a mirarles a estas mujeres, y no podían tener un hijo, de tal forma que ellas se entristecían por esa causa. Había de alguna forma melancolías, había depresiones, había muchas cosas que podemos ver en la vida de algunas mujeres dentro de la Biblia, algunas de ellas como Rebeca, algunas de ellas como Ana, y otras mujeres más que aparecen dentro de la Escritura. ¿A qué voy con esto? El deseo nato de una mujer de ser madre es algo que vas a encontrar en el corazón casi de cualquier mujer. Vuelvo a decir, yo creo que hablamos del 99% de las mujeres. He escuchado un pensamiento que no es tan correcto, pero lo he escuchado, por eso digo lo que estoy diciendo. Hay mujeres tal vez que cuando llegan a cierta edad, ellas dicen, o he escuchado este pensamiento: me gustaría ser madre aunque no me case. Se supone que los hijos deben nacer dentro de un contexto de familia donde papá y mamá están juntos precisamente para la crianza de ellos. Pero hay mujeres que llegan a tener este pensamiento en algún momento cuando creen que no hay posibilidad, o algunas de ellas en algún sentido no quieren casarse, pero hay un deseo de formar una familia, es decir, tener un hijo o una hija en algún momento. Ninguna mujer, hermanos, será más ni será menos tampoco por tener menos o más hijos, porque la mujer es mujer. ¿Sí me explico? Es decir, he escuchado pensamientos erróneos en esto. Escuché un día a alguien que dijo lo siguiente, que ser mujer es aquella que tiene hijos. Digo, independientemente tengas o no tengas hijo, eres mujer porque Dios te ha diseñado de manera plena en ese sentido. Pero llegará un punto en el que la mujer normalmente es algo que buscará en su vida: tener un hijo o una hija y poder criar a esa hija o ese hijo bajo la tutela de ella, y se las arreglará para hacer esto con esposo, sin esposo. No apruebo lo que estoy diciendo, hermanos, solamente digo la realidad que encontramos hoy en día. Pero buscará en algún sentido el poder alimentar, el poder cuidar, porque ese deseo de ser madre está en su corazón, es parte de su naturaleza. Pero nada más, hermanos, nunca suplirá un hijo por más valor que lo que pueda tener una persona en la vida de alguien. Lo que podemos encontrar en el capítulo 1 por ahí de Primera de Samuel es a esta mujer, la cual era esposa de un hombre, ¿cómo se llama ahí o cómo dice que era? Elcana. Y él tenía 2 mujeres, Penina y tenía Ana. El asunto de Penina es que Penina sí tenía la posibilidad de ser madre, de tal forma que tenía hijos, pero Ana se atribulaba de espíritu, es decir, se acongojaba, se entristecía, porque ella no podía procrear al igual que Penina. Y en una ocasión Elcana, hermanos, le pregunta a Ana y le dice: oye, Ana, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el problema que inunda tu corazón? Y ella le contesta, o más bien él sabía cuál era el problema. El problema era que ella no podía tener hijos. Y hay una pregunta, hermanos, que Elcana hace que a mí me parece fuera de lugar. Hablo de lo que a mí me parece, la Biblia no lo considera como tal, pero me parece fuera de lugar, porque la pregunta que le dice es: ¿no soy yo mejor que qué? Que 10 hijos. Y yo creo algo que le dije a las hermanas el día del desayuno.
La labor de madre, hermanos, nunca podrá ser suplida con nada más. Es decir, aunque tuviera esposo, son dos cosas muy diferentes, ser esposa y ser madre. Por lo tanto, por eso digo que la pregunta que el Cana hace me parece fuera de lugar, de tal forma que Ana ni siquiera contesta la pregunta. Porque te hago la pregunta, querida hermana, si yo te preguntara, ¿no es tu esposo más que 10 hijos? Es más, quítale 10, ponle 2. ¿No es tu esposo más que 2 hijos o más que un hijo? ¿Cuál sería la respuesta de las hermanas? Alce la mano quien diga que sí. Ahora, ¿por qué no? ¿Verdad? Si decimos de alguna forma, hermanos, y voy a decirte lo que decimos algunos, ¿no? Lo que encontramos en la Biblia, que el esposo es más que cualquier hijo en el sentido de importancia y de prioridad. Pero aquí no estamos hablando de prioridades. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes: la labor y el rol de esposa y la labor y el rol de madre, que de alguna manera nunca una podrá suplir a la otra. Por eso digo que la pregunta me parece que está fuera de lugar, porque si el Cana esperaba una respuesta, esa respuesta no se iba a dar, porque el Cana no representaba ni siquiera un hijo para Ana, porque son cosas totalmente diferentes. ¿Y saben lo que Ana anhelaba, hermanas o hermanos? Lo mismo que anhelaría cualquier mujer: el ser madre. Ahora, esto es algo que algunas de ustedes se han topado en el hospital y lo mencionaban también el viernes. Y decían por ahí decía mi esposa, ¿no?, que les dijeron a la mayoría de ustedes, después del primer embarazo, muchas mujeres dicen: yo ya no vuelvo a tener otro hijo. ¿Y qué dice el médico inmediatamente cuando escucha esto? Ya te veré el próximo. Porque cuando alguien dice no puedo ser madre, en algún sentido, hermanos, tal vez por el momento que está atravesando, por lo difícil que ha sido el embarazo, puede decirlo. Pero después de tener el hijo y tenerlo en sus manos, acariciarlo, criarlo, ¿qué pasa normalmente con esa madre? Aún y a pesar de lo que haya vivido, el próximo año es capaz de embarazarse para tener otro hijo. Ahora, hermanos, esto es importante, ¿no? Tal vez hay hermanas que Dios no les concedió esta oportunidad de ser madres, hablando biológicamente. Pero la madre, hermanos, está diseñada para, aun cuando escucha a alguien, aunque no sea un hijo de su vientre, poder atenderlo en algún momento, porque su naturaleza es algo que va a emanar de manera normal. Es parte de un instinto posiblemente que la mujer tiene, y le lleva de tal forma a crear hijos, hermanos, aunque estos hijos, puedan ser o directos de su vientre o adoptados o como tú quieras, pero puede hacer esa función porque nace naturalmente en ella. Ahora, no solamente hablo acerca de las mujeres, no, esto lo he visto aún hasta en animalitos, hermanos. Cuando hablamos de la hembra en animal, hay una perrita que mi suegra tiene, la conocemos por la Chule, y cuando ella escucha un llorido de un niño o escucha un llorido de cualquier otro perrito, lo primero que ella es parar oreja. Bueno, la escuché una vez hacer esto. Se escuchaba llorando, no recuerdo si era Abigail o alguien más estaba llorando, algún niño, y la perrita puso atención y empezó a caminar a ver dónde se escuchaba el llorido y qué era lo que estaba llorando. Yo digo, si esto lo hace un animalito, imagínate una persona que tiene pensamiento, que tiene raciocinio, que sería cualquier mujer dentro de este mundo. Por eso digo que es algo que nace naturalmente en el corazón de ellas. ¿Sabes? Esta parte a mí, hermanos, me fascina, porque creo que la mujer fue diseñada por Dios para esto, para ser madre. Y cuando digo ser madre, no necesariamente digo que tenga hijos. Puede tenerlos ella o puede agarrar los hijos de alguien más para criarlos y para estar con ellos y hacer la función de madre, porque es algo que nace directamente del corazón y no le cuesta esta labor tal vez como al padre. Mira, como ejemplo termino diciendo este primer punto, ¿no? Si tú evaluaras y habláramos de madres solteras y padres solteros, te pregunto, ¿qué hay más? Madres solteras. Porque es muy difícil que un papá que tenga un hijo y se separe de la esposa quiera quedarse con él. Esto surge de manera más natural en el corazón de la mujer. Ahora, ¿por qué será? Me parece que esto tiene que ver con el título que di a la predicación.
es la naturaleza de la mujer. Su naturaleza es ser madre. Hay una segunda cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Ya que estamos hablando de la naturaleza de la mujer, quiero invitarte a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. 2 de Timoteo, capítulo número 3, verso 14 y verso 15. En esta porción de la Escritura, hermanos, encontramos algo que a mí me llama la atención. De hecho, el pastor Martín, que estuvo con nosotros esta semana compartiendo algunas prédicas, tocó la vida de estos personajes cuando habló acerca de una conferencia, hablando acerca de crisis de herencia. Él tocó por ahí la vida de un personaje llamado Timoteo. ¿Y recuerdan quién más tocó? La vida de su abuela y la vida de su madre, Loida, Eunice. Cuando hablamos de estas dos mujeres, hermanos, me fascina lo que aparece en Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo número 3, verso 15 y verso 14 y 15, perdón. Le dice por ahí Pablo a Timoteo: pero tú persiste, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo, que dice Jesús. Ahora, hermanos, el pastor Martín, en una de las conferencias, él nos habló acerca de quién le había compartido esta enseñanza a este hombre llamado Timoteo. ¿Recuerdas quién fue? El capítulo número 3 no lo dice, pero sí hace hincapié en lo siguiente, en el verso número 14 y 15. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sí recuerdan lo que nos compartió el pastor Martín? ¿Quién le había enseñado por ahí a Timoteo desde la niñez las escrituras? ¿Quién lo había educado en la vida, cómo llamarle, piadosa en algún sentido? Porque no puedo decir la vida cristiana, ya que en ese momento apenas estaba comenzando el cristianismo, pero sí hablamos de una vida piadosa. La mamá y la abuela lo habían educado, y esto me parece, hermanos, también que es algo natural que surge en la mujer. Aparece la segunda cosa. Cuando hablamos de la naturaleza de la mujer, la segunda cosa que entiendo en relación a la Biblia, en algunos pasajes, como lo dije, no es un estudio exhaustivo, pero sí encuentro que la mujer por naturaleza es educadora. Es decir, puede transmitir un conocimiento, hermanos, a sus hijos. Ahora, quiero aclarar esto también para que no se quede malentendido, tal vez que algunos por conveniencia nos ayuda o queremos tomarlo en algún sentido. ¿De quién es la labor de educación de los hijos? De los padres, de ambos. Pero por cuestión, hermanos, hoy en día de cambios de cultura y de muchas cuestiones, creo, y aún en el contexto judío posiblemente estamos hablando de lo mismo, aunque la educación se había dado a los padres, normalmente mamá es quien tiene más tiempo con los hijos. Yo no sé si tú vivas esto, ¿no? Pero la mayoría de las familias normalmente sucede lo siguiente: papá sale por las mañanas a trabajar, y así como puede entrar a trabajar a las 7, a las 8, 9 o 10 de la mañana, va regresando normalmente hasta las 6, 7 de la tarde, y el mayor tiempo lo pasa normalmente mamá con los hijos. Ahora, qué bueno que sucede esto, porque una madre también, me parece, o una mujer, es educadora también por naturaleza. Podemos encontrar en la Biblia, hermanos, varios ejemplos en relación con esto. Y podemos hablar no solamente de ejemplos bíblicos, sino también de la realidad de nuestra vida el día de hoy. Normalmente, ¿quién enseña a comer a los niños? Mamá. ¿Quién les enseña las primeras palabras? Mamá. ¿Quién les enseña normalmente aún en los primeros momentos, o quién va a dejarlo al kinder cuando el niño se queda por primera ocasión ahí o en el jardín de niños? Mamá. Es decir, podemos hablar, y casi en la mayoría de las cosas que puedo preguntar, y no porque estén truqueadas, sino así es, contestarás a la mayoría de ellas normalmente la mamá. No quiero decir con esto que el papá debe rehusar la parte que le corresponde, pero sinceramente, hermanos, la mayoría del tiempo nuestros hijos se encuentran más con mamá que papá. Y yo digo esto, qué bueno, porque encontramos en la Biblia
varias mujeres que pudieron educar a sus hijos en la edad crucial que el pastor Martín mencionaba. Tal vez la edad crucial, cuando hablamos de un niño, estamos hablando de los 0 hasta los 5, 6, 7 años de edad aproximadamente, donde aprenden gran parte de lo que serán toda su vida. Y sabes que si a una mujer le sueltas el niño a esa edad, el niño va a ser educado conforme la madre quiere educarlo, conforme pueda educarlo. No por nada encontramos a hombres que, aunque estuvieron en un contexto diferente al que nacieron, permanecieron con la enseñanza que aprendieron en su niñez, la parte de la infancia y la parte de la adolescencia. Cito solamente, hermanos, por citar 2 personajes de ellos. ¿Recuerdas un hombre llamado Moisés? Un niño que nace bajo algún contexto complicado, donde ese niño al ver en el momento de haber nacido tuvo que haber sido muerto. Es decir, lo iban a matar. Pero de alguna manera su madre, dice la escritura, que lo ve hermoso. Y bueno, esto me parece raro, ¿no? Porque casi siempre que le preguntas a una mamá por sus hijos, lo va a ver hermoso. Pero él dice que vio a Moisés hermoso y esto le hace salvar la vida de ese niño algunos meses en casa. Pero ¿qué pasa cuando ella ya no puede cuidarle? Porque el niño, como todo niño, es inquieto, llora y varias cuestiones, y sabía que tal vez en cualquier momento podía ser descubierto. Todo esto, hermanos, si alguien lo quiere leer con más detenimiento, lo encontramos en Éxodo capítulo 2, del 1 al 10 solamente. Con que leas esa sección puedes entender mucho mejor lo que estoy diciendo. No ahorita, déjalo en la noche, llegando a casa, puedes hacerlo, o el día de mañana. Pero lo que nos dice el pasaje es que llega un punto en el que ya es imposible esconder a este niño llamado, tenía el nombre que es Moisés. Y de alguna manera, hermanos, ¿qué es lo que ella hace? Hace un plan para salvar la vida al niño. Y va y lo pone sobre una canasta, un Moisés que tú y yo conocemos el día de hoy con ese nombre, y lo pone en el río atorado en algunos juncos, es decir, como carrizos, más o menos algo así, para que se atorara. No quería que se fuera. Pero yo creo, y voy a decir lo que yo creo, no lo que la Biblia dice. Lo que yo creo es que ella sabía que cerca de ahí la hija del faraón iba constantemente a ese lugar a bañarse, o algo por el estilo, de tal forma que lo enreda ahí y le dice a la hija: quédate aquí para ver qué es lo que sucede y luego me dices qué pasa. Cuando va la hija de Faraón, hermanos, y escucha llorar al niño, ¿qué pasa con ella? Siente ternura en su corazón, se acerca al niño y decide tomarlo para criarlo como si fuera su hijo. Recuerdan el primer punto, la mujer, esta es una naturaleza de ella. Lo hubiera visto a Faraón y ¿qué hubiera pasado con ese niño? Se lo echa al plato, hermanos, porque es lo que él buscaba con todos los niños de menos de 2 años. Pero como lo encuentra no Faraón, sino lo encuentra la hija de Faraón, al escucharlo llorar se acerca. Le nace en su corazón atenderlo y ella dice: pero ¿yo qué voy a hacer? Bueno, la hermana de Moisés se acerca, yo creo que con toda la instrucción de su madre. Yo creo que esto era un plan bien hecho, porque estaba muy bien hecho el plan. Se acerca y le dice: ¿quieres que te consiga alguna nodriza para que te lo pueda educar y pueda criar? Y ella dice: ¿conoces a alguien? Sí, conozco a alguien y te la traigo. Ya que no saben por quién va, por la propia madre del hijo, Jocabed. Y llega y le dice: mira, esta es una mujer que puede criarte a tu hijo. Y la mamá de Moisés lo agarra los primeros años de la infancia y lo cría durante ese tiempo. Es decir, salió ganón, hermanos. Su hijo no muere, le pagan por cuidarlo y puede educarlo. O sea, por eso digo que es un plan bien establecido. Y le enseña lo básico en la infancia al niño. De tal forma que aunque Moisés es educado bajo escuela egipcia, por 40 años le inculcan todo lo que un egipcio debería de saber. ¿Hacia dónde apuntaba el corazón de Moisés, hermanos? Hacia el pueblo judío, porque él sabía de dónde venía, porque había sido educado y criado en algún sentido por su madre y le inculcó todo lo que él tenía que saber, muy posiblemente sobre la fe judía, acontecimientos judíos. Aunque él sabía todo lo de Egipto, tenía conocimiento que su madre le había dejado en los primeros años de vida. Así como este ejemplo, podemos notar otro ejemplo tal vez de esto. ¿Recuerdan por ahí a Daniel? 12 años llega a una nación, lo llevan cautivo,
Y cuando llega esta nación, en algún sentido quieren cambiar lo que él era, quieren cambiar su pensamiento. ¿Y qué es lo que logran por ahí los babilónicos? Nada. Porque este jovencito de 12 años o 15 años tenía fundamentado, hermanos, sus convicciones como buen judío. Aquí esta parte, por eso digo que una mujer es educadora por naturaleza, es decir, normalmente la mujer pasa más tiempo con los hijos. La mamá siempre está enseñando a sus hijos muchas cosas, hermanos, ya sea malo o bueno, pero está enseñando a final de cuentas, cercano al bebé o a la bebé, todo lo que la bebé debería de aprender dentro de su infancia. No hay como mamá, hermanos, para educar un hijo. Y puedo decirte esto con toda seguridad, más que cualquier colegio, más que cualquier guardería, aunque tenga 5 estrellas y sea la mejor de la ciudad, nunca habrá alguien mejor que la madre para poder educar al hijo. Pocas madres, hermanos, no se preocupan por esto, pero la mayoría de las mamás siempre estarán al tanto de la educación de los hijos. Vuelvo a decir, no lo pongo como exclusivo de ellas, porque esa es una labor que debería de ser de ambos padres, para que alguien no vaya a quitar su responsabilidad y diga, te hablan a ti. No, es una responsabilidad de ambos. Pero siendo realistas, mamá pasa mucho más tiempo con el niño o con la niña para poder educarlo en esos primeros años de infancia. Cuando los padres desarrollan, hermanos, esta función, solo estamos cumpliendo el mandato que Dios ha dejado. Deuteronomio capítulo número 6 nos habla acerca de este mandamiento y de este mandato que Dios ha dejado a todos nosotros. Él le dijo al pueblo en aquel entonces le dijo al pueblo, tú estás para esto, y él le dice a los padres, las palabras que yo te he compartido el día de hoy, tú las repetirás y enseñarás a tus hijos. Cuando andes por el camino, cuando vayas a cualquier lado y cuando estés en casa, las repetirás a ellos, las pondrás en su frente, las pondrás en su mano, las pondrás en las puertas o en los bordeles de las puertas. En todos lados se enseña lo que yo te estoy mandando, y no solamente a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos. ¿Y sabes quién hace esta labor? Por eso cité ahorita a Loida y Eunice. Eran educadoras, hermanas, y yo creo que la mujer se le da más fácilmente el rol de educación con los hijos. Y gloria a Dios por ello, porque muchos nosotros aprendimos muchas cosas de papá y mamá, claro, pero siendo realistas y siendo sinceros, la mayoría aprendimos más de mamá que de papá. No demerito la labor del padre, vuelvo a decir, pero es la realidad que encontramos, y más en el contexto en el que hoy vivimos, porque papá se dedica a buscar cosas para el hogar y tiene tiempo, claro, para dedicar a los hijos, cuida de ellos también. Pero el niño está mucho más expuesto normalmente con mamá para ser educado y para ser guiado que con papá. Por eso digo que esto es algo natural también que surge en la mujer. Mira, puedes verlo aún en la propia iglesia. Si tú le sueltas tus niños a los papás o a cualquier hombre aquí presente, lo que te hacemos con tu niño es cuidarlo, aventarlo para arriba y cacharlo, tratar de dormirlo. Pero si solo sueltas a las hermanas le andan enseñando palabras y cómo se llama esto y cómo se llama aquello, y di esto y manda un beso. Entonces hay un poco más de enseñanza en ese sentido. Por eso digo, es algo natural. Recordemos el título de la prédica, hermanos, se llama La naturaleza de la mujer. Tercer cosa y última que quiero compartir, la encontramos por ahí en Tito capítulo número 2, verso 4. Esto, hermanos, me gusta mucho lo que Tito 2:4 nos dice. Voy a permitirme leerlo y dice así. Voy a leer el verso 3 y el verso 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, y me fascina lo que viene a continuación, que dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La tercera cosa, y esto también es la realidad casi en la mayoría, en la comparación entre hombres y mujeres, la tercera cualidad que encuentro, la tercera característica aparte de la naturaleza de la mujer es amorosa, hermanos, por naturaleza. Al papá creo que se nos dificulta más, o a los hombres se nos dificulta más esta expresión de amor,
hacia nuestros hijos. Pensando, a lo mejor aquí la mayoría concordaríamos en lo mismo, ¿verdad? No digo la totalidad porque puede haber ejemplos diferentes. Pero si te preguntara, no voy a preguntar para levantar la mano porque no quiero que se ofenda a nadie, nada por el estilo, pero si te preguntara, ¿de dónde recibiste más muestras de afecto? ¿De papá o de mamá? Yo creo que la mayoría podríamos levantar la mano y decir más de mamá que de papá. Vuelvo a decir en la generalidad, no quiero decir que esto sea una realidad para todos. ¿Por qué razón? Porque a la mujer, hermanos, le sale el amor más natural que al varón. A los varones nos cuesta un poquito más esta parte. No sé si hablo solamente por mi experiencia, pero en lo que Dios me ha permitido vivir en la vida cristiana y no cristiana, es decir, antes de ser creyente y ahora que soy creyente, he encontrado casi siempre lo mismo. Es más fácil que mamá exprese amor a que papá lo haga. Vuelvo a decir, generalmente, no quiero decir, ni soy aquí autoritario para decir, así es siempre. Pero la mayoría de las ocasiones es lo que vamos a encontrar. Aquí en Tito, hermanos, lo que me gusta es lo siguiente. Tito está siendo instruido por Pablo. Pablo escribe la carta a Tito y le está dando algunas instrucciones que hay que hacer. Da instrucciones para las hermanas ancianas o ya de alguna manera maduras. Da instrucciones para el hombre maduro. Da instrucciones para la mujer joven casada. Da la instrucción para la mujer o el hombre joven casado. Y da instrucciones para señoritas y para jóvenes sin casar. Hay instrucciones en todo aspecto. Y estos versículos que acabo de citar hace un momento tienen que ver con algo, hermanos. La instrucción dada de Dios por medio de Pablo hacia Tito, y a Tito le dice, dile a las ancianas que ¿qué? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, ¿por qué les pide a ellas? Bueno, creo yo parte de ello, hermanos, tiene que ver con la experiencia que estas mujeres tenían ya en su vida. Dicen por ahí los estudiosos que lo más parecido al amor de Dios posiblemente es el amor de una madre. Vuelvo a decirlo, hermanos, dicen los estudiosos, no puedo asegurarlo, pero muchos dicen que el amor más parecido al de Dios es posiblemente el amor de una madre. Porque es un amor normalmente abnegado, tiene algunas de las cualidades que encontramos en el amor de Dios hacia el hombre, lo encontramos algunas de esas cualidades en menos grado de una mujer o de una madre hacia sus hijos. A la mujer, hermano, no solo le es fácil amar, sino que aún también le es fácil la demostración de ese amor hacia las demás personas. Dicen por ahí que luego cada quien habla como le fue en la feria, ¿verdad? A lo mejor yo viví parte de esto, pero vuelvo a decir, no creo ser el único. Quisiera pedirles que levantaran la mano, ¿verdad? Pero aquí hay hijos presentes, entonces están los dos papás, no me gustaría ponerlos en ese dilema de que expresaran quién tal vez demostró más cariño o más amor hacia su persona. Pero puedo decirte como parte de la experiencia de un servidor, no digo que mi papá no me amara, pero no era alguien muy expresivo tal vez con el amor. Él demostraba amor en algún sentido diferente. Para él el comprarme los zapatos y algunas cuestiones era una expresión del amor. Pero era raro encontrar alguna palabra de él que me dijera te amo. Yo les he dicho esto, ¿no? Hasta los 22 años aproximadamente yo recuerdo que él me dijo, no quiero decir que no me haya dicho en mi infancia, yo no recuerdo mucho estas palabras. Pero a los 22 años que yo salí de casa de irme de Torreón hacia la Ciudad de México, fue la primera ocasión que yo escuché consciente de lo que yo recuerdo, que él me dijera te amo. Que me diera un beso ese día que me despidió en la central de Torreón para abordar el autobús e irme a la Ciudad de México. Pero ¿sabes qué sí encontraba regularmente de mi madre? Te amo y besos constantes. Es decir, la expresión del amor y el decirme te amo era más común para mi mamá que para mi papá. Y creo que esta es una realidad para muchos de nosotros. No por nada, hermanos, se le pide a las experimentadas ancianas ayudar y guiar a las jóvenes porque ellas tenían experiencia en esto. Y para la mujer, hermanos, quiero decirte algo. De hecho, es la única ocasión en la Biblia, me parece. Puedo equivocarme con lo que digo, pero creo que es la única ocasión que aparece una exhortación hacia la mujer para poder amar al esposo y a los hijos. No vas a encontrar, me parece, en el Nuevo Testamento, y no recuerdo el Antiguo, pero por lo menos el Nuevo, casi estoy seguro,
que no encontrarás algún otro mandato de Dios que le dijera a las mujeres: ama a tu esposo y ama a tus hijos. Pero ¿sabes lo que sí encuentras en la Biblia constantemente? Maridos, amad a vuestras mujeres. Lo dice en Colosenses, lo dice en Efesios y lo dice en otros pasajes más de la Escritura. Porque como varones creo que nos cuesta más la expresión del amor en la mayoría de las ocasiones. Por eso al hombre sí tiene que darle una orden y es amad, es un imperativo. Mientras que a la mujer ni siquiera se lo da directamente a ella, sino le enseña, o esta petición está hecha a las mujeres ancianas con experiencia, que ayuden a las mujeres jóvenes para poder amar y guiar a su familia, es decir, amar a su esposo y amar también a sus hijos. Hermanas, cuando encontramos esto, creo que es algo como parte de la naturaleza de la mujer. Es más expresiva, es más fácil en algún momento demostrar sentimientos. La mayoría de las mujeres, no quiero decir la totalidad, pero parecería ser una cualidad que reflejan mucho más fácil que cualquier hombre. Por ese amor, hermanos, la mujer está dispuesta en algún sentido para navegar aún con los hijos 9 meses antes de que estos vengan a este mundo. Yo no sé si un hombre tal vez lo aguantaríamos, ¿no? Yo creo que sí, pero la mujer lo hace normalmente con gusto. El bebé dura o la bebé dura 9 meses en el vientre de ella antes de poder abrazarle y decirle por primera ocasión, ya en vivo y a todo color, te amo. Pero esos 9 meses, hermanos, te aseguro algo, ellas están cultivando ese amor que empiezan a tener por alguien que tienen en su vientre. Y esto es algo natural en la mujer, vuelvo a decir, por ese amor están dispuestas a navegar con alguien o con nosotros 9 meses antes de que estos nazcan. Y aun cuando nacen, seguir manifestando la expresión del amor, y cuando estos crecen, seguir haciendo, y no importa cómo sea el hijo, siguen manifestando ese amor constantemente. Y por eso hablo, hermanos, que es parte de la naturaleza, porque no lo encontramos en el hombre. El hombre somos un poco más duro, somos un poco más frío, calculador normalmente, y somos menos expresivos. Y como dije hace un momento, estamos hablando solamente de cosas diferentes. No quiero decir que uno sea más y uno sea menos. Solamente somos diferentes. Y como te dije al inicio de la prédica, en la introducción, si el árbol de manzanas o el manzano por naturaleza va a dar manzanos porque es su esencia, para la mujer va a manifestar estas cosas como parte de su esencia, naturalmente la mayoría de ellas. Yo sé que hay mujeres que dicen, no quiero hijos, no voy a tener chamacos. Cuando los tienen en sus manos, hermanos, todo su panorama y lo que dijeron antes cambia totalmente, porque surgen algunas capacidades que ni siquiera ellas conocían que tenían en su interior. ¿Por qué surgen? Porque es parte de la naturaleza que Dios les ha dado. Aquí creo no estar inventando nada, son 3 cosas que compartí, porque encuentro en la Biblia los pasajes que nos muestran estas mujeres, que al ser mujeres, su naturaleza les hacía ser madres, su naturaleza les hacía ser educadoras, y su naturaleza les hacía ser amorosas en medio de cualquier circunstancia. Solamente quisiera cerrar esta prédica, no sé qué te parezca, querido hermano o hermana, pero todos tuvimos o tenemos una mamá, alguien que ha cuidado, criado de nuestras vidas. Y yo digo, no sé si agradezcas a Dios por ello, pero yo estoy muy agradecido por la madre que Dios me ha dado. No está conmigo por cuestiones de algunas complicaciones y porque vive en una ciudad diferente. Pero ¿sabes algo? Agradezco mucho a Dios por la vida de ella. Y quisiera cerrar solamente esta prédica. Creo que mi mamá manifestó estas 3 cosas que acabo de compartir ahorita. Y yo creo que la mayoría de las madres o los que estamos aquí que tenemos mamá o tuvimos mamá, vimos estas 3 características o cualidades en ellas de forma natural, posiblemente más que a papá. Y me gustaría simple y sencillamente decir, Dios, gracias por la madre que has puesto cercano a mí, porque bien que mal en algún sentido, ella me educó. Tú la usaste a ella para guiarme hasta donde hoy estoy, y gracias por esa bendición tan grande
que me has dado. Y las mamás, de alguna manera, que son madres, que tienen hijos, tal vez puedes agradecerle a Dios también por estas cualidades que puso de manera natural en ti para ser expresadas en el momento que tuviste el primer hijo en tus manos. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta oportunidad tan hermosa que nos da de meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque en medio de ella encontramos bendición para nuestra vida. Y hoy que estamos hablando, Señor, acerca de la labor de mamá, gracias porque su palabra nos deja ver, Señor, algunos destellos de algunas mujeres que en la historia aparecieron, que vivieron y estuvieron ahí, Señor, para mostrar algunas cualidades de forma natural en su vida, por la naturaleza, Señor, que usted les había dado para desarrollarlas. Y gracias porque hay mujeres, Señor, que no son parte de la Escritura, pero usted las puso, Señor, como bendición a nuestras vidas para estar cercanos a nosotros, algunos por menos tiempo y a otros por más tiempo, Señor, y a otros todavía las conservamos hoy en día. Pero gracias, Señor, por la mamá que usted puso para cuidar de nosotros, para guiarnos, para alimentarnos, para desarrollar una labor de crianza en nuestras vidas, Señor. De verdad que estamos muy agradecidos, Padre, por esa mujer que usted ha usado, que parte de esa educación, parte de lo que inculcó, Señor, al igual que nuestro Padre también terrenal, nos permiten estar hoy en día en el lugar donde estamos, Señor, por su guía y por su cuidado. Pedimos, Señor, por cada una de ellas, cuídeles, bendígales, Señor, y si alguna de ellas está atravesando por algún momento difícil, tómela en sus manos, Señor, y dele, Padre, la oportunidad de recibir la sanidad, la paz en su corazón, Señor, por medio de su presencia en su vida. Y a mis hermanas, Señor, que hoy están entre nosotros, que usted les ha dado el privilegio de ser madres, gracias por esta bendición. Sabemos que por ello no son ni más ni menos mujeres, Señor, pero el ser madre, Padre, es una labor que solamente aquella que lo es, Señor, que desarrolla esta labor en su vida con hijos que hoy tiene a su cargo, o aún aquellos que tuvieron en algún momento, Señor, le agradecemos, Padre, porque usted les permitió hacer una labor por la propia naturaleza que usted había puesto en ella, Señor. Pero permita que tanto unas como las otras, Señor, podamos, Padre bendito, que su palabra pueda guiarla, Señor, de tal forma que la labor de madre la desarrollen más que en lo que ellas creen, en lo que su palabra nos dice y nos muestra, Señor, para sus vidas. Gracias por esta bendición tan especial y pedimos, Señor, de su bendición para cada una de ellas y que podamos disfrutar el festejo que en un ratito más estaremos teniendo en esa convivencia como parte de la familia espiritual que somos. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.